Hola, ¿qué tal otakus? En este vídeo les mostraré los problemas que puede causar la adicción al anime y el manga, etc. Bueno, pues comencemos. Bueno, yo soy adicto y ustedes XD. Aquí les mostraré los síntomas que causa la adicción al anime. Bueno, primero, antes de todo les diré que como ustedes, a mí también me encanta el anime. Más adelante le daré un test para saber su adicción al anime. Pero como adicción a este puede causar algunos problemas. Postdata, no estoy criticando a nadie. Solo es una pregunta que me hago y se las hago a ustedes, en especial a los que no les gusta el anime y el manga. ¿El anime debería ser prohibido? Bueno, esto se los dejo como pensamiento. A mí sí me gusta el anime. Comencemos con el tema. ¿El anime tiene que ser prohibido? Vaya que sí. Primero, porque está hecho por los japoneses, un país de pedófilos bárbaros que gustan de tener sexo con niños, y, segundo, porque ha convertido a la juventud de hoy en idiotas de la más baja especie. No, que va, es mentira. No es raro que el más imbécil del grupo del salón de clases sea aquel al que le gusta el anime. Un padre que de verdad quiere a su hijo no solo le va a prohibir el anime, sino que además le va a dar una buena golpiza para evitar que jamás vuelva a ver en su vida nada relacionado con ello. Hecho. El 80% de los jóvenes que ve anime, al pasar los 18 años de edad, se deprimen en algún momento porque piensan que han desperdiciado su vida. La obsesión ha sido tanta, que algunos no solo no se conforman con ser unos obsesos animales, sino que, además, convierten su vida en un tributo sostenido al manga, lo que trae como consecuencia que sean unos rechazados sociales porque, obviamente, la gente los reconoce como subnormales. Lo que es todavía peor. Muchos, en el proceso, se han enamorado de la cultura japonesa, y es por ello que abundan zoquetes en edades comprendidas entre 13 y 20 años que piensan que Japón es el paraíso terrestre. Hecho. El 50% de los jóvenes que ve anime son tan cabezas de alcornoque que, aún al llegar a la edad de 15, se hacen la idea de que alguien con una katana podría vencer a un oponente que tiene un revólver. No es raro ver tampoco a adolescentes que en algún momento ha tenido fantasías masturbatorias concernientes a personajes del anime. Que si Chun-Li, que si Bulma, que si Mei Lin, que si la guarra mandona de pelo azul en Caballeros del Zodíaco, a la que siempre tratan de matar / secuestrar y / o joder, la locura no tiene límites, y a buena hora ya empezaremos a ver a los jóvenes cargando los televisores desde atrás para follárselos. Hecho. El 70% de los jóvenes que ve anime cree que Japón es un paraíso terrenal, y que ahí todo el mundo vive bien. El anime es la forma más degenerada de animación que puede existir, porque, para empezar, los personajes ni siquiera son seres humanos. Tienen unos ojos desproporcionados, unas cabezas inmensas, bocas generalmente pequeñas, y la mayoría pesaría, como mucho, 40 kilos si su cuerpo fuese convertido a la realidad. Y además, el detalle más asqueroso del asunto, es que tiende a despertar la vena artística a las personas, por los que muchos se ponen a desperdiciar buenas hojas de papel para tratar de escudriñar a sus propios personajes o peor aún, sus historietas, por lo general plagios descarados de argumentos de RPGs populares de Squaresoft, y eso solo prueba qué tan idiotas y mediocres pueden ser los jóvenes de hoy día. Escriben historias de apenas 5 páginas para proyectos que obviamente jamás van a terminar, y lo peor es cuando pretenden que te lo leas sin importarle que te cause náuseas, insomnio o epilepsia. Está claro que los dibujantes japoneses de cómics son todos unos patéticos bujarras que el sentido del arte lo tienen en el culo, no deben ser considerados artistas de verdad y, por lo tanto, están sobrevaluados. Aquella persona que haya perfeccionado mucho el estilo del dibujo manga es un perfecto / imbécil, porque la realidad es que no sabe dibujar de verdad, por la sencilla razón de que si le pides que dibuje otra cosa que no sea su molde de personaje femenino y masculino típico anime, como por ejemplo, un señor gordo, o un tipo de edad media, no van a poder hacerlo siquiera medianamente bien. Lo más patético, por supuesto, es que estas personas piensan que, en esas condiciones, están calificados para hacer un cómic, sin saber dibujar toda clase de personas, armas, vehículos, edificios, casas, interiores, etc. Hecho. El 40% de los jóvenes masculinos adeptos al anime posee una peligrosa homosexualidad latente, pues la mayoría de las veces, ellos mismos no saben que lo que más les obsesiona y enamora de un personaje no es el argumento tras de este, sino su apariencia física. A ver cuántos seguidores de Sephiroth habrían si este fuera calvo, con bigotes, y de 50 años. Y además les dejo un test para saber si estás enfermo con el anime. Paso 1. Observa la foto que aparece abajo por un minuto, fijamente. Ahora responde el siguiente cuestionario: ¿a te parece bonito o atractivo el color de sus ojos? ¿B te gustaría acariciar su cabello? ¿C te parece que ese rostro contiene cierto grado de sex appeal?
¿Te atrae sexualmente? ¿Te apetecería hacerle algo especial, digamos, ponerte su picha en la boca y empezar a chupar? F. Durante el minuto que viste la imagen, ¿te ocasionó alguna reacción fisiológica? Erección, humedad, palpitaciones. G. ¿Sientes deseos de masturbarte? Si respondiste sí a alguna de las anteriores preguntas, sal de aquí en este instante, maldito depravado. Q. Ser adicto al anime no es tan malo, pero si respondiste eres un depravado XD. Comenta tu respuesta. Bueno, comenta, suscríbete. Bueno, eso es todo. Soy nuevo, tengo este nuevo canal en YouTube. Comenta, suscríbete. Y no te olvides comentar sobre el cualquier duda. Comenta XD 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 XD. Bueno, eso es todo. Chao.